y yo también he sido muy feliz en mi matrimonio. Hemos atravesado momentos hermosísimos y también momentos durísimos, porque el matrimonio también trae cosas duras, pero al final no se trata de seamos felices y comamos perdices, se trata de levantémonos y trabajemos por nuestra relación. What up, people? Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias por conectarse. Como cada 8 o 15 días estoy feliz de poder seguir haciendo esto. Hoy estoy aquí desde Florida, en la habitación del hotel, cumpliendo un compromiso, algo que me prometí hace mucho tiempo, y era poderles traer historias que inspiran. Y hablando de esas mismas historias, hay unas que nos demuestran que los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros. Así al principio no logremos entenderlos, así duelan y nos hagan sentir derrotados. Pero tenemos que entender que estas derrotas no son para quedarnos en el barro siendo víctimas, sino por el contrario, para levantarnos más fuertes, para salir como héroes, como los héroes de nuestra propia historia, ¿cierto? Como los protagonistas de nuestra propia historia. Y hablando de protagonistas, hoy nos acompaña una mujer maravillosa. Ella está en Colombia, una mujer con una historia que de verdad me ha inspirado. Es una historia llena de coraje, llena de sueños y de metas cumplidas, de valores, de principios. Ella es comunicadora social, es actriz, presentadora, creadora de contenido. Hoy está con nosotros Laura Rodríguez. Laura, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y bienvenida a Factor Esencial. Gracias a ti por invitarme. Me parece que es necesario tener este tipo de conversaciones y para una comunicadora siempre que la inviten a hablar será maravilloso. Laura, para esas personas que de pronto no te conocen, nos escuchan mucho en Chile, en Perú, en Ecuador, en Argentina, ¿quién es Laura Rodríguez? Yo sé que a veces es muy difícil describirnos a nosotros mismos, pero ¿quién eres? Yo soy una samaria de 31 años, nací y crecí en Santa Marta, tengo padres paisas, entonces mi cultura está atravesada por la montaña y el mar y estoy casada hace 5 años con un bogotano, entonces ahí le puse como otra región a este cóctel que me encanta siempre. Tengo 14 años de experiencia como actriz. Me gradué de comunicación social con énfasis en periodismo porque siempre fue mi gran sueño ser periodista. Em, y trabajo desde lo que amo hacer, desde el respeto profundo que le tengo como a la gente que se dedica a sentarse a ver mis contenidos. Hace 2 años decidí empezar un proceso como con las redes sociales con el fin de compartir mi experiencia a través de un episodio que viví de una parálisis facial. Y ahí encontré una manera de conectarme con la gente, logré convencer a mi esposo de que era una plataforma donde podíamos comunicarnos con todo el mundo porque él todavía no era como muy afín al tema. Y le di números y estadísticas porque él es un actor que su hobby es la ingeniería industrial. Y el ingeniero me copió y el actor también, y entonces de ahí hace de un año para acá decidimos empezar a crearle contenido a la gente. Divagamos por muchos temas porque no teníamos muy claro qué era lo que queríamos y finalmente llegamos a eso que tú lo definiste por fuera de esta conversación, por fuera de cámaras, y es que defendemos el amor, defendemos el matrimonio y defendemos nuestra profesión. Somos actores por pasión los dos y eso nos permite pues trabajar siempre así no tengamos proyectos, porque la actuación pues no es un trabajo de 24/7 en frente, digamos que por fuera de cámaras tienes que trabajar todo el tiempo. Y pues nada, eso soy una mujer soñadora, creadora, cocinera, me fascina cocinar, soy tía hace 8 meses y estoy absolutamente enamorada de mi sobrino. Soy una gran hermana, soy una mujer espontánea, me fascina echar chistes, mamar gallo, tomar la vida como con humor, porque siento que todo está tan cargado de problemas que es chévere como soltar eso. Y como para que la gente que nos escucha por fuera, pues en Chile y en Perú, creo que han tenido la oportunidad de verme en diferentes novelas como Diomedes, Marvel,
En España o por estos lados del otro lado del charco estuve en una serie de Netflix que se llamó El Cártel de los Sapos, tengo una película que se llama El son que me toque en bailo, estuve en una película que se llama El olvido que seremos, que le dio la vuelta al mundo. Y pues nada, sigo construyendo mi carrera todos los días, arraigada en mis raíces y con un norte claro todos los días, luchando como por construirme a nivel personal y profesional. Cuando hablas de construirte o de seguir ese mismo norte, yo creo que a veces es muy difícil encontrar ese mismo propósito, ¿cierto? Nos encontramos, yo creo que todos los días y muchísimas personas en el mundo, muchísima gente que nos está escuchando, siente que no ha logrado encontrar ese llamado, ¿cierto? En tu caso, o sea, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo le diste un propósito a tu vida? ¿Cómo sentiste ese llamado? Yo creo que con los años, sobre todo los últimos 3 años de mi vida después de la pandemia, 2020, 2021 y 2022, cada año fue más retador que el anterior. Y en esos 3 años tuve grandes lecciones para mi vida y entre esas fue entender que no hay una verdad absoluta para tu vida entera. ¿Sabes? Yo, digamos que tenía eso en mi mente y yo quiero ser actriz y yo quiero ser exitosa, yo quiero triunfar en mi carrera y yo no quiero parar de trabajar y mi norte era no parar de trabajar durante muchos años. Y cuando me tocó parar de trabajar, entonces ahí me hice la pregunta de, ¿será que estoy perdiendo mi norte y ya no tengo un objetivo? Y no, es que las metas y las prioridades y los objetivos cambian. En mi caso es lo que yo pienso en función de lo que Dios quiere para tu vida y entonces uno va por un camino y uno va caminando todos los días, no sé, como el campesino que se levanta a recoger papa, pero al lado le regalaron un cultivo de arándanos y el arándano lo pagan 3 veces más que la papa, no sé, estoy inventando. Y entonces el campesino quiere ir por la papa, por la papa, por la papa y entonces cuando va a atravesar hacia donde está la papa hay un charco al berraco y le toca coger por otro lado y encuentra los arándanos. Y entonces en 2 horas se hace lo que se iba a hacer en 3 años. Y eso nos pasa, yo creo que en la vida, y cuando nos cambian el rumbo, entonces cuando ese campesino le toca dar la vuelta, yo estoy segura que reniega, y pero ¿por qué hijo de madre me toca ir por acá? ¿Y por qué me tengo que mamar este camino? ¿Y por qué me toca aguantar este sol? Y no entendemos, y yo creo que el propósito es más grande que las ganas o las ideas que nosotros tengamos, y estoy convencida de que hay un Dios que tiene un propósito para nosotros y que ya lo tiene trazado hace siglos, y que todo lo que hacemos es como preparándonos para ello. Hay como unos sueños que le plantan a uno desde siempre, es decir, yo siempre quise ser periodista, Dios me dio la oportunidad de sentir pasión por la actuación y trabajo todos los días para ello, pero en función del propósito que yo siento que quiero conseguir, Dios me ha puesto como diferentes pildoritas, unas más amargas, otras más dulces, otras más suaves, unas más deliciosas, otras que no quisiera volver a probar en mi vida y así, o sea, eso es lo que yo siento, que el propósito, porque los últimos años yo me di muy duro con eso, con el propósito. Y eso o sea, he sido tan responsable toda mi vida y tan arraigada a mis sueños de conseguirlos que cuando me ha tocado soltarlos ha sido muy difícil y me ha costado muchísimo. Entonces ahí aprendí que, bueno, tenemos propósitos, tenemos sueños, pero no hay una cosa como absoluta. Yo sé que yo vine a algo a esta vida, si ya lo descubrí o no, no te lo podría decir. Sé que he hecho cosas que me han transformado personalmente mucho y que me han tocado el alma y me han emocionado. O sea, ser parte de una película como la del olvido que seremos con Fernando Trueba para mí fue un sueño cumplido y para mí era como, fue pucha, después de esto, ¿qué va a pasar? Y no, me dijeron corta, yo terminé de grabar la película y otras llegué a mi casa a lavar la cocina, los platos y así, ¿y ahora qué quiero? Entonces ahí otra vez el propósito, ¿sabes? Es como listo, la película chuleada y al final como de eso se trata la vida, como de ir entendiendo el proceso porque todo el tiempo queremos agarrar resultados. Y estos 3 años para mí solo procesos y es como calma. Y al final dice uno, ah, bueno, el proceso es como lo que necesitas aprender, es la llegada a ese algo que te van a dar que no sabes qué es. No sé si es claro lo que estoy diciendo, pero así lo siento. Yo creo que confundimos las metas o los sueños con el propósito, ¿cierto? Y el propósito es mucho más grande, como lo dijiste al principio. El propósito se podría decir es más divino, es de agradar a un ser supremo más que agradarle a una multitud, ¿cierto? Porque al final cada uno las metas las va moviendo, o sea, yo
sea, yo soñaba con tener un carro, desde mi punto personal. O sea, cuando yo llegué a los Estados Unidos y de que estaba en Colombia, yo decía, uy, yo algún día voy a tener ese carro, ¿cierto? Y Yo hace quiero un dos carro. años me lo compré, me lo monté y a los 5 minutos decía, pues, o sea, ya que, o sea, ya la meta la moví cuando vi otro carro mejor pasar y yo decía, ya esa es. Entonces uno como que las metas, sí, ¿me Ya entiendes? no Desde era lo ese. material uno lo va moviendo, pero por eso mismo uno no puede atar ese propósito a algo material, porque si te falta, si se te va de las manos, si es un amor y te engaña, entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ese no era el propósito es mucho más grande, o sea, como te lo digo, es mucho más divino, espiritual, mucho más de entregar, de servir. Yo creo que Jesucristo decía, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Eso es propósito, ¿cierto? Poner tu talento al servicio de los demás. Y cuando entraba a tus redes sociales, yo veía tu relación por lo menos. O por ejemplo, ustedes pusieron una relación, un matrimonio súper bonito, lo pusieron al servicio de los demás. O sea, sin mostrar lo íntimo que son, lograron poner momentos súper divertidos de pareja, momentos muchas veces hasta críticos al servicio de los demás y decirle, vea, aprendan ustedes que es posible tener un matrimonio bonito, es posible vivir en paz. Muchas veces la gente nos vende el amor y el matrimonio como si fuera difícil. Yo creo que ya 8 años, 7 años, 6 años de casa y yo, o sea, no he podido ser más feliz en mi vida. Al principio fue difícil, pero una vez como que aprendí a vivir con mi esposa, yo digo, o sea, yo qué hacía de soltero. Si yo hubiera sabido que el matrimonio era esto, yo me hubiera casado desde los 15 años, literal. Es como si nos paga, como si le están pagando una pauta publicitaria constante a vender mal el matrimonio. Es de ahí. A mí también me lo vendieron muy mal. Y cuando me casé, para mí era el susto de la vida. Yo me casé más joven, digamos que para mi papá era terrible. Yo me casé a los 26 años, entonces era como, no, ¿sabes? Oh, se tiró la vida. Y yo también he sido muy feliz en mi matrimonio. Hemos atravesado momentos hermosísimos y también momentos durísimos, porque el matrimonio también trae cosas duras, pero al final no se trata de seamos felices y comamos perdices, se trata de levantémonos y trabajemos por nuestra relación, porque hoy me miro con mi esposo y lo dije en una entrevista hace poco y dije, cuando me preguntaron, ¿y tu esposo? Y dije, pucha, hoy mi esposo es mi columna vertebral, o sea, es la persona con la que yo construyo mi vida, mi presente, mi futuro y mi todo. Y eso no se logra de la noche a la mañana, eso se logra con trabajo. Es que yo para decirte que hoy he hecho películas, yo llevo 15 años trabajando en mi carrera. Entonces, ¿cómo un matrimonio pretende pues, pasar desapercibido y ser felices y ya sin trabajarle? No, hay que trabajarle mucho, hay que trabajarle muy, muy duro, pero es un trabajo que tiene resultados espectaculares. Y yo también soy una defensora del matrimonio y soy una felizmente Ah, qué casada, hermoso eres. realmente, puedo decirlo. Lau, escuchando y digamos que escudriñando un poquito en tu historia, me encontré con una frase que dijiste en una entrevista que yo dije, o sea, tenemos que hablar de esto. Dijiste, creo que fue un gran maestro que tuviste en tu vida, no solamente en tu vida personal, sino profesional, donde te dijo que el talento sin disciplina no llega a ningún lado. ¿Qué significó esto para ti y qué sigue significando? Pucha, esta mañana justo, ahora quedando en el mundo digital, me encontré una entrevista de este cantante Ed Sheeran. Y él dice en la entrevista, así con este tono, me da tanta risa cuando la gente me dice, qué de buenas que eres que naciste con tanto talento. Y dice, quiero que escuchen esto. Y pone un audio de él cantando hace muchísimos años y tocando la guitarra, con unas desafinadas, que ni yo, que no soy cantante, que yo me he desafinado horrible en la vida, y ese, pero así, o sea, tanto que todo el que está ahí en la entrevista dice como, Juan, Juan, no se puede, y dicen, eso es lo que hace la disciplina. Él tocaba bien la guitarra y tenía una voz que tenía muchos altos y bajos y no sé qué, dice, y toda la vida lo he trabajado. Y eso creo yo estoy segura que Dios me dio un talento, pero si yo no hubiera decidido trabajar, estudiar, esforzarme, escudriñar, adentrarme en lo que ese talento quería enseñarme, pues yo no sería actriz hoy. Realmente para mí era mucho más fácil terminar mi carrera como periodista, ir, tocar la puerta, pasar mi hoja de vida y estaría presentando un noticiero.
y ya. Y está bien, no está mal, pero no era la vida que yo quería, no era la vida que yo me soñaba ni es la que yo me sueño hoy. Amo el periodismo por sobre todas las cosas, me fascina, era lo que quería hacer desde que estaba chiquita, pero encontré en la actuación una forma de vivir, de trabajar viviendo experiencias y eso es completamente distinto. Yo respeto profundamente a la gente que trabaja todos los días de 8 a 5 en lo mismo, porque mi papá no solo ha trabajado de 8 a 5 sino de 4 de la mañana a 7 de la noche trabaja en una finca y así ha trabajado los últimos 31 años de mi vida con el mismo jefe y es una persona feliz que ama su trabajo y lo respeto, pero yo decía, eso no es lo que yo quiero, no es lo que me llama la atención y no sería capaz de vivir así. Entonces creo que si te dan un talento, no porque te dan el talento te dan el éxito, no porque te dan el talento te dan la llave para que abras cualquier puerta. Te puedes quedar con el talento y dejarlo ahí hasta que no pase nada con él o arriesgarte a abrirte de patas y manos, como decimos aquí, y decir, bueno, yo con ese talento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a transformar para mi beneficio, para el beneficio del resto? Naturalmente, siempre pensamos primero en nuestro beneficio y claramente en el proceso nos damos cuenta que el talento que te dan no es para ti. Es decir, a ti te ponen el sueño o el talento de poder sentarte ahí y hacer preguntas que no lo tiene todo el mundo y al final tú lo disfrutas y el propósito, como hablábamos antes, es que una persona nos escuche y que esa persona diga, uy, fue pucha, si eso me está pasando. Con una que nos escuche ya es como que Total. check, chuleado. Entonces creo que el talento existe y tenemos muchos, pero tú decides cómo lo transformas y cómo le das un Yo pivot creo a que eso. para añadir a eso, creo que el trabajo duro y la disciplina vencen al talento cuando el talento no se trabaja lo suficiente. Sigues siendo disciplinada y sigues aplicando esa misma disciplina de la que te habló ese maestro en otros ámbitos de tu vida. Es decir, vemos a muchos profesionales que llegan a un nivel, por lo menos, por ejemplo, en las artes, lo vemos en la música. Muchos artistas llegan, pegan una canción y se despreocupan por seguir aprendiendo, por seguir tomando clases de canto, de guitarra, de piano y se excusan en que, o sea, no tengo tiempo, ¿cierto? No tengo tiempo, eso es lo que hago, ya la gente me conoce porque canto así, entonces, ¿por qué voy a tener que mejorar? ¿Cierto? En tu caso, te sigues preparando Bien. como artista, como actriz y aplicas esta misma disciplina también en otros ámbitos de tu vida o hay unos en donde dices yo para esto, o sea, ya me di por vencida. No, sabes que, digamos que para eso también hay que saber muy bien escoger a tu pareja. Y creo que mi esposo, cuando yo he sido floja de decir, ay, pucha, ya, o sea, no quiero aprender, él está ahí como para decirme, hey, pilas, que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, mira, está esta oportunidad, revisa. Y adicional a eso, yo soy una persona muy disciplinada, muchísimo. Digamos que mi disciplina, lo dijo mi esposo también, me ha llevado a que puedo pasar por encima de mí misma. ¿Sabes? Cuando sé que hay que cumplir algo, independientemente de cómo esté, si estoy enferma, si estoy adolorida, de si tengo lo que tenga, yo no soy buena para poner excusas. Para ponerme excusas me cuesta muchísimo. Y, y eso me ha llevado a enfrentarme con una Laura mm, que se puede hacer daño a sí misma y eso ha sido una gran lección para mi vida, porque me ha puesto de cara como con las sombras con las que cargo y me han enseñado a que yo tengo que ser prioridad y a que tengo que aprender a quererme para que ese tipo de cosas no pasen. Y digamos que ese ha sido como la enseñanza del último año, que ha sido bastante difícil para mí, pero que o sea, lo he conseguido con trabajo también, con el trabajo de saber cuándo puedo parar, cuándo tengo que decir no, cuándo tengo que poner un límite, cuándo puedo comprometerme, cuándo... Sí, yo era de las que me levantaba, o sea, como para ponerte un ejemplo, yo me levantaba a entrenar y tenía un rigor de entrenamiento todos los días a las 6 de la mañana. Y empecé a tener un dolor de espalda y no le presté atención porque tenía que seguir entrenando. Era mi disciplina, tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar. Y ese dolor de espalda me llevó a rodarme una vértebra, que es como, es otro nivel. Y digo, la disciplina es maravillosa, pero la disciplina también cuando tu cabeza no está como, oye, tú eres tu prioridad. O sea, la disciplina no es por conseguir algo afuera, sino vuelve adentro, mírate al espejo, no permitas. Y esa experiencia que fue hace 4 o 5 años más o menos, Pero entonces esto fue antes de que te pasara lo de la parálisis. sí, la vida me andaba diciendo para.
Y creo que el mundo nos tiene bombardeados con el dale, lucha, esfuerza, te levantas días, no desfallezcas, tú no eres débil, no seas cobarde. Uno se mete a las redes y todo el tiempo es esto, esta como esta barra y este estadio de porristas diciéndote tú no puedes parar. Y pues yo estaba metida ahí. Yo soy una mujer Empoderada. exitosa, actriz, puedo. Empoderada, empresaria, tenía una empresa, tenía una pastelería, estaba trabajando 5 años con esa pastelería, había crecido, estaba en un local, iba a ser una empresaria independiente, estaba casada, o sea, mejor dicho, yo era la Mujer Maravilla, me quedan pañales, que eso es una estupidez. Y entonces cuando uno se monta a ese bus y ese bus arranca a 100 kilómetros por hora y uno no sabe cómo se puede bajar de ahí. Y en ese momento, digamos que la primera bandera roja fue, y mi esposo me decía, Lau, pilas, ¿cómo vas a bajar a entrenar si te está doliendo? Y yo le decía, es que eso es una excusa. O sea, tú lo que quieres es dañarme la cabeza para que tenga una excusa y no me levante a entrenar. Yo me tengo que levantar a entrenar. Y ese man, pobrecito me miraba como, está loca, o sea, está loca. Yo con 26 dolor me años levantaba a tenías. entrenar. Yo tenía 26 años, exacto, así eso fue hace como 4 años, exactamente. Tenía 26. Y un día estoy haciendo tortas, era plena pandemia, yo había empezado un negocio de pastelería artesanal, llevaba 2 años como intermitentemente, llegó la pandemia y dije, me voy a dedicar a esto. El dolor, el entrenamiento, no pares, no pares. Y un día fui a hacer como un movimiento así y se llama el bloqueo. Y es que como que el músculo ya te está mandando tanto información y tú no le prestas atención que te bloquea completamente el movimiento. Y yo me quedé ahí y grité y le dije a mi esposo, ven, me pasó algo. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, no me puedo mover. Y así él me cargó como un muñequito de madera y me tiró a la cama. Llamamos a un médico y me dijo, estás vuelta a nada. Y ahí empezó un proceso de recuperación larguísimo que no me sirvió para nada, solo para recuperarme el cuerpo, pero mi cabeza no aprendió absolutamente nada de ahí. Yo salí de ahí a montar un local, a tener una empresa, a conseguir 15 cafeterías para surtir en Bogotá, 12 empleados, un mensajero, actuando, mejor dicho, y esa bola de nieve creció, 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 se volvió un caos en mi mente, como digo yo, el sueño se volvió una pesadilla y lloré mucho para tomar la decisión de decir, necesito parar y no era capaz de parar, no lo puedo, o sea, yo me sentaba en esta misma mesa donde estoy hablando contigo a decirle a mi esposo, no puedo más, no puedo recibir más pedidos. Pues no recibas, no, porque ya me comprometí con las empresas, no puedo decirles que no a las empresas. Y en medio de este torbellino de emociones, estoy haciendo en ese momento una obra de teatro con mi esposo. Llega la pandemia, entonces se paran unas giras a nivel internacional y vamos para Tenerife. Y en ese momento mm, por la pandemia se detienen las giras, pasa la pandemia, yo trabajo fuerte, fuerte en la pastelería, y medio me recupero de la columna, no sé qué, y el 8 de septiembre viajábamos a nuestra primera gira de la obra de teatro, y el 2 de septiembre yo me levanto como con algo raro, y le voy a decir algo como, "Ujú", y la boca se me va hacia un lado, y entonces digo, esto está raro. Y me miro al espejo y entonces veo que la boca no tiene simetría, no puedo hablar bien, y ahí como que me asusto y digo, pucha, pero aún así digo, algo me está dando, pero no es tan grave. Entonces mi esposo me dice, Lau, creo que nos tenemos que ir para la clínica. Y yo como, bueno, él con total calma, pero yo decía, pues yo voy, me ponen una inyección y me vuelvo para la casa. Cuando yo llegué a la clínica, sí es como el terror porque no hay información, no se sabe muy bien qué pasa, entonces te dicen como puede ser un tumor cerebral, puede ser un herpes zóster en el oído, o no sabemos, hay que revisar. Me hacen exámenes y me dices, tienes una parálisis facial idiopática que te está avanzando, me empieza a avanzar, no se sabe cuál es la causa ciencia cierta y te está avanzando muy rápido, lo más probable es que no te recuperes, Tú que dices quedes con una secuelas. parálisis ideo. ¿Qué significa Facial idiopática? idiopática o parálisis de, así la nombran, idiopática, o sea, como que no saben de dónde proviene, entonces la diagnostican como parálisis facial idiopática o parálisis de Bell. ¿Por qué te sucedió este episodio? Yo siento que fue un cóctel, llegué a la conclusión que fue un cóctel entre estrés exagerado, de verdad, o sea, niveles de estrés muy altos. Y me acaba de hacer un examen, una
tratamiento de una muela, me habían puesto demasiada anestesia y esa tarde me tenía que poner la segunda dosis del COVID para poder viajar a Europa. Entonces, ahí Una también hay relación. como relaciones, una relación como un efecto secundario de la vacuna del COVID, que desencadenó en una parálisis facial. Guau. Que este es un tema complejo, muy complejo, del cual yo evito hablar, y ahora como que lo hago con lo hago con mucha responsabilidad, porque igual yo en ese momento digo, igual si a mí me dicen que un efecto secundario es la parálisis, pues tú qué decisión tomas, o te arriesgas a tener una parálisis o a morirte por el COVID, o qué haces. Sí, es muy difícil. Y más encima mi cuerpo estaba en un estado, es que yo solo supe que yo mantenía estresada a nivel superior cuando cerré la pastelería, que eso es otro episodio, eso es como para otro podcast que hagamos. Tomo la decisión de cerrar la pastelería y 6 meses después me levanto tranquila. Y me volví a tomar un café con mi esposo y volví a desayunar con él y fue como, pucha, yo no bebía, yo sobrevivía, corría todo el tiempo, yo mantenía como una loca. A mí la gente me veía en la calle y me decía como, tú eres la actriz, yo mantenía Sí. despelucada corriendo mal. O sea, no Yo tenía te vida, entiendo porque era difícil. hace un año más o menos exactamente mi esposa me dijo, no, yo quiero renunciar al trabajo y quiero que montemos un restaurante. Y le dije, ok, yo te apoyo, montemos el restaurante. Obviamente yo no me voy a salir de trabajar, tú sabes que tengo la empresa y pues hay que sacarla adelante. Y dije, montemos el restaurante, tú lo administras, tú te encargas, yo estoy para apoyarte. O sea, ahorita que me estás contando esta historia, me parece ver a mi esposa revoloteando en Restaurant Depot, comprando absolutamente todo, luchando todos los días para poderle pagar a los empleados, que Todo, pagar la luz, que pagar la renta. Al final y al cabo le dije en octubre el año pasado, le dije, o cierras eso o se acabó el matrimonio. Literal, eso lo que está pues así haciendo pasó es en mi casa. causar peleas. Nosotros ya no tenemos discusiones que no sean sino el restaurante, donde quedaron las salidas los fines de semana, tú estás metida ya todo el día, el estrés todo el día, le pasaba ese dolor de cabeza todos los días, de columna. Al final decimos, ok, asumamos las deudas que quedaron, se perdieron, ya eso nada más, eso no va, o sea, ya paguemos todo eso y sigamos para adelante. ¿Qué más se va a hacer? Nada, pues me parece eso escucharla hablar a ella. Exactamente, me pasó exactamente lo mismo. Mi esposo me dijo, no, Lau, yo no voy a soportar seguir viéndote destruirte, autodestruirte. O sea, pasaste de la columna, te dio una parálisis facial, que fue un momento muy difícil, no solo para mí a nivel individual, sino como pareja, fue muy, 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 muy difícil. Y para él fue muy duro tener que verme 8 meses, fue un proceso largo de 8 meses de recuperación, donde, pucha, ahí se te cae toda la estantería. Es como, el matrimonio, Dios, no sé qué, ahí entra Dios Empiezas a tú a decirle, dudar. pero ¿qué te pasa? Sí. O sea, yo creo en ti. Claro, empieza uno a pelear, a pelear con él, con Dios, con el mundo, con el marido, con la mamá, con el papá, con uno. Y yo me recupero de la parálisis y sigo con ¿Sí? la pastelería. Y me dan síntomas de parálisis por segunda vez. Y cuando me dan síntomas de parálisis, mi esposo me dice, no más, o sea, no soporto más, Uh, no puedo más. Nosotros, nuestras grandes conversaciones los fines de semana era, me quedó mal el mensajero, por favor, necesito que vengas ya y me lleves 7 tortas a 18 horas en Bogotá, que es que un sábado a las 6 de la tarde llevar una no me torta era un imagino. infierno. Pues sí, digamos que fue, pero fue el aprendizaje más maravilloso. A mí la pastelería y lo que yo decía, estoy mirando enfrente la primera batidora que compré, que fue con lo único que me quedé de la pastelería, una batidora KitchenAid, publicidad política no paga. Lo mejor, lo Y mejor. digo, juepucha, yo sí aprendí enfrente de esa batidora. O sea, no te imaginas. Yo voy a revolcar ahí huevos con azúcar, harina, no te imaginas las conversaciones grandes conclusiones que me regaló en la Yo vida, creo que es las que de grandes esas enseñanzas. derrotas Me hizo aprende la uno pastelería, me al hizo cien por una ciento persona. Yo tenía, antes de venirme para los Estados Unidos, teníamos una empresa que llamaba Campo Nevado. Surtíamos frutas congeladas a los cosechas. ¿Tú sabes qué es cosechas? Nosotros surtíamos 156 tiendas a nivel nacional. Mandábamos fruta congelada para Montería, San Andrés, Bogotá. O sea, teníamos 156 tiendas de cosechas. Nos quebramos. Tuvimos que abrir las puertas de la empresa
entraron todos los proveedores. Yo les dije, yo ya estaba aquí en Estados Unidos porque yo dije, yo no aguanto, me voy a ir a Estados Unidos. Gracias a Dios ya me había salido la residencia y dije, no, me voy. Y les dije, entren y saquen, o sea, saquen lo que quieran. Unos se llevaron las licuadoras, hablando de licuadoras, otros se llevaron congeladores, el uno se quedó con el carro, la moto de los domicilios. Yo dije, no quiero nada que ver con eso. Otro de los grandes aprendizajes, y yo creo que me facilitó mucho que desde la distancia es mucho más fácil, digamos, que aceptar las cosas, ¿cierto? Porque tú no estás ahí para ver cuando se están llevando todo. Yo le dije a mi hermano, te va, abra el garaje, pues abra la empresa y que vaya. Unos agarraron los microondas, las cámaras de seguridad, o sea, todo, o sea, de la empresa no quedó ni un cuchillo. Y yo decía, pero pues aprendimos y como buen colombiano, el año pasado montamos el restaurante. Y ya le dije a mi esposa, amor, yo te amo, pero no, o Eso sea, está muy bueno no, ya porque no más. en diciembre empezaba a hacer torticas y entonces mi esposo me mandó, ¿qué vendemos o qué? ¿Vendemos o qué? ¡Guau! Saltamos la risa porque es como, yo, o sea, a mí la pastelería me enseñó que soy de verdad no solo disciplinada, sino obsesiva y eso son cosas distintas, o sea, ya es como uno tiene que aprender el propósito está ligado a eso, a que te aprendas a conocer, porque es que no, y eso requiere demasiado tiempo y demasiado. Una pregunta, saliéndonos un poquito de este tema, discúlpame que te interrumpa. Pasamos, digamos que muy rápido el tema de la parálisis, ¿cierto? Sí, pero para una Pasamos muy actriz que rápido. vive de su imagen, o sea, es tu cara, digamos, sí es tu carta de presentación. O sea, ¿cómo fue ese choque de mirarte al espejo y verte y de cierto modo no reconocerte? Y por lo menos que tus músculos no siguieran una indicación que tú estabas dando. Eso que estás diciendo es clave. Yo soy signo Virgo, es decir, la controladora por excelencia. Yo todo lo quiero tener bajo control. El horario, y eso, la parálisis llegó, me quitaron el control de las manos. Me tocó ponerme a merced de todo el mundo, lo que jamás en mi vida había hecho. Era como yo entregarle mi vida a otra persona, a mi esposo únicamente. Y ni siquiera. Yo estaba pendiente todo el tiempo de, vamos a hacer esto, hay que hacer esto, o el matrimonio, el no sé qué, el aniversario. Fue ponerme a merced de Dios primero, de los profesionales que me iban a acompañar y quitarme la identidad y decirme como, no sé, para mí fue como cuando uno tiene un tablero y lo borran y le dicen, bueno, eso está en blanco, mírate al espejo, ¿qué ves? Para abrirte mi corazón, yo venía, como te dije, de un proceso, vengo de un proceso de aprender a quererme mucho y era mirarme al espejo y decir cuánta crítica, cuánto juzgamiento me di durante todos estos años, cuánta insuficiencia conmigo misma, cuánto palo me he dado y hoy no tengo nada. Hoy no tengo ni siquiera lo que se supone que era lo único que yo era actriz, porque no tengo rostro, no tengo identidad. Yo me miraba al espejo y no me conocía. Yo me miraba al espejo, intentaba comerme algo y la comida se me salía por la boca. Yo perdí, fue pucha, yo siento que fue un momento en el que me quitaron absolutamente todo para reconectarme otra vez conmigo y validar la capacidad que tenemos para expresar lo que sentimos, porque llevaba mucho tiempo entendiendo el amor en el dar y en ese ser dadivoso, amoroso con su familia y sus conocidos, evitar hacerles daño con un no. Oye, ¿puedes hacer esto? Sí. ¿Me puedes comprar? Sí. ¿Me puedes acompañar? Sí. ¿Puedes hacer? Sí. ¿Puedes hacer 700 tortas? Y él aquí, Lau, pero solo tienes capacidad para 100. No, sí, yo puedo hacer 700. Pues yo nunca a nadie, a la gente que me conoce, le dije que no. Hasta que me dio una parálisis facial y me tocó decir que no. Y o sea, ni siquiera con la boca, sino así porque no, ni siquiera podía hablar. Y en ese momento como que al principio fue un choque emocional muy fuerte, sentí muchísima rabia. Yo siento a Dios presente en mi vida siempre desde que tengo uso de razón, es parte fundamental de mi existir. Y ahí, como cualquier relación, me la emberraqué y le dije, esto no tiene ningún sentido. O sea, tú me hiciste actriz, yo quería ser comunicadora y me cambiaste los planes y me dijiste, no, tú vas a ser actriz, porque es que a mí me sacaron de Santa Marta a protagonizar una novela, sin yo tener ni idea que eso es lo que yo quería hacer en la vida. Y ahora entonces me quitas la cara y ¿qué quieres que sea? Cocinera ya no, porque es que ya ni siquiera me le puedo meter a un horno porque
Con esto los cambios de temperatura son imposibles. Entonces, medítalo, piénsalo y me cuentas, Empieza uno como ahí para a yo tratar negociar. de entenderlo, ¿sabes? Era una rabia que yo Ahí sí sentía sacaste con esa el paisa mundo. negociadora, bueno Dios, entonces aquí Y no, se me sale la paisa negociadora de, mira, o sea, yo te puse mi, o sea, y empieza ya uno te ahí, llevaste mi plata, devuélveme devuélveme esto algo. y yo toco tanta gente y empiezo a contar esta historia y Y sí. empieza la negociación, y empieza la negociación, y empieza, es como que yo cierro los ojos y recuerdo cada vez que me paré enfrente de ese espejo a llorar, y fue pucha que todavía me da como una cosa que lloraba, además yo que soy lágrima floja, lloraba con muchísimo dolor, primero por haberme dado tan duro, eso me da, o sea, yo misma me provocaba como abrazarme y decirme, perdóname, eso fue lo que más me enseñó la Por parálisis. cómo te juzgabas Y antes luego o empezaba a ver por cómo te estabas juzgando en el momento. cómo me juzgaba muchísimo antes y tenía todo, no tenía por qué juzgarme de nada, y era como nunca fue suficiente, siempre me veía como que me faltaba el centavo por el peso. Y bueno, eso fue como lo primero, descansa, o sea, lo has hecho bien, has trabajado, has respondido, has sido responsable. Y luego fue como empezar a ver la vida donde Dios me dice, bueno, quéjate, pero ven ahora te vamos a mostrar, mira la vértebra, mira los dolores de cabeza, mira, y entonces fue aprender a escuchar mi cuerpo. Era como, no está afuera, la vida no es afuera, no es levantarse, hacer un desayuno rico, no, la vida es cómo amanecí hoy. Hola, buenos días a mi esposo, buenos días, señor, buenos días yo. Yo duré muchísimos años en que yo no sabía yo cómo me sentía, ni me lo pregunté, ni me importaba. Yo me levantaba, me ponía los tenis, la licra, bajaba a entrenar 2 horas, subía, me iba a la pastelería, hablaba con la pastelera, organizaba lo que había que hacer, iba a conseguir inventario, traía las cosas, me echaba al hombro comida, azúcar, aceite. Oye, pero que te rodaste una vértebra, fresco que yo cargo y se me olvidó mi ser. Y entonces ahí fue como, imagínate yo con una parálisis facial siendo actriz, sin poder hablar ni mover la cara, ¿qué otra cosa podría hacer más que mirarme todos los días al espejo? O sea, fue como, amiga, o sea, no, yo siento que Dios me quería decir al lo costeño, mi hermana, es que no tuve más, o sea, no pude, no intenté por todos los medios. Aprendí duro, con sangre, o sea, yo no te puedo decir que fue fácil, es el episodio más retador, transformador, difícil que yo he vivido hasta hoy y fue mi gran maestro. Con el año, el tiempo. Fue como, fue pucha, gracias a Dios me pasó esto, porque yo estoy segura que si a mí no me hubiera dado la parálisis, a mí me hubiera dado algo más grave, otra cosa, que me hubiera tirado a la cama y que ahí sí, yo no sé si me hubiera podido levantar, seguramente sí, pero fue como que con el tiempo dije, fue pucha, si a mí no me hubiera llegado esta parálisis, ¿yo dónde estaría hoy? ¿Dónde? Así O sea, estaría no, siquiera. o si estaría, ¿sabes? O estaría sola, bueno, no sé. Al final fueron grandes enseñanzas no solo para mí, sino para mi familia también, porque yo era un pilar en mi casa y como que se dieron cuenta que también yo puedo recibir, ¿sabes? Porque no era culpa de ellos, era culpa mía que yo era como, yo no necesito recibir amor de nadie, pero yo siempre daba, daba, daba y aprendí a recibir, a recibir, a recibir. Fue un año largo, pucha, porque es que a mí me dio la pandemia en el 2020, en el 2021, la parálisis en el 2022 y 23, el cierre de Walla Cakes, porque yo me demoré mucho en tomar la decisión, así se llamaba la empresa, y fue como un totazo tras otro, pero hoy digo como, uff, pucha, primero puedo sonreír, que es como, gracias Dios mío, me devolviste la sonrisa, que era lo que más añoraba, y tengo tranquilidad y tengo paz. Y la sonrisa descubrí que nada, nada vale tanto la pena como para que te quite tu sonrisa. Y en esa negociación le dije, todo bien, compa, que yo me comprometo a ayudarle a toda la gente que yo pueda. O sea, tú me recuperas y yo me comprometo a hablarle a la gente de este proceso, a enseñarle, a darle amor, a demostrarle como pueda que es un proceso de mierda, así No, no sí se se pueden decir puede. malas palabras, pero es necesario, fue necesario para reconstruir mi vida, mi norte, mi propósito estaba perdido. Yo no, o sea, yo no sabía, tú me preguntabas, Lau, pero ¿por qué te levantas en la pastelería? No, no sé, yo solo me levantaba a vender tortas y tenías la cuenta llena de plata, pero mi esposo me decía, bueno, ¿cuánta plata tienes en las cuentas para?
¿Tú crees que yo sabía cuánta, o sea, mi esposo siempre que me preguntaba, bueno, ¿tienes plata en las cuentas? Yo no, no, seguro no tengo cómo pagar a los empleados, a ver, y yo con las cuentas llenas de plata. Nunca trabajé ni siquiera por la plata. Y yo decía, güey, pucha, o sea, estoy perdida, no sé quién soy. Pero, o sea, yo me podría quedar hablando de la parálisis, me encantaría, no sé, contar mi historia. He pensado mucho en cómo contarla, me he sentado a escribir stand-ups comedy, porque además siento que la miel sobre mermelada es horrible y hay muchos episodios muy chistosos en el proceso de la parálisis. Mi hermana me decía Wazowski en la casa. Viajé a hacer la obra de teatro con la parálisis, entonces yo le decía a mi esposo, pues marica, la gente en España tiene que decir qué tal esta actrizota como hizo de Jetty Torcida. Cómo se metió en Apareció ese en la papel. nube. Y hay a mí me dicen Laura Regueros y entonces imagínate yo tratando de comer y eso me decía, ¿cómo vas a hacer? Yo decía, pues marica, si sin parálisis vuelvo una nada todo como si es normal, o sea, como normal, comiendo y botando la comida. Ya, o sea, después de que pasó la crisis, que fueron unos cuantos meses, por ahí 2 o 3 meses, a los 3 meses fue como que me revestí, o Dios logró como entrar y decirme, fresca que de esto vamos a salir, eso tiene un propósito, aquí hay un propósito grande para primero para ti, luego para el mundo. Y ya cuando entendí eso por dentro, sí sentía una fuerza interior y una vitalidad que todos los días me hacían levantar con fe a decir, me voy a recuperar, me voy a recuperar. Y la disciplina fue hacer cursos, leer, investigar, hacer terapia, hacerme masajes todos los días, certificarme en yoga facial, certificarme en taping facial, certificar. O sea, yo misma me certifiqué y empecé a buscar, y todos los días sagradamente me levantaba y me hacía un masaje en la mañana, un Y masaje al era mediodía, Dios un ahí masaje por la poniendo noche. esos ángeles y poniendo Y esas eso herramientas para que nosotros las usáramos. me puso todos los ángeles que quieras, gente que me escribía, vete a hacer esta terapia que esto te va a ayudar y yo te la doy. Listo, vamos. Ve, y todos los ángeles, mi familia hizo como lo que yo necesitaba, que era decirme, despreocúpate del Es que yo mundo. creo que ese es uno de los grandes problemas, discúlpame que te interrumpa, que la gente cree que no es sino pedirle a Dios y vamos a despertar recuperados. Y yo creo que Dios no obra de esa manera. Dios nos manda son las herramientas, las personas, los ángeles, a hacer esa tarea que Él les mandó Total. a hacer ellos para honrar, digamos que también su palabra. Hay algo que se me quedó de una entrevista que decías que el parámetro de los doctores es la ciencia, mi parámetro es la fe. Para mí eso, wow. Definitivamente. O sea, los doctores, todos, pues porque la ciencia es lo que dice, que no te recuperas, los porcentajes de secuelas en la cara son altísimos. Más del 85% de personas tiene una recaída y una repetición al año de parálisis, a los 3 años, a los 5 años, a los 12 años y así. O sea, la parálisis es algo que me va a acompañar por el resto de mi vida, porque yo todos los días me levanto sabiendo que tengo una responsabilidad con mi ser. No me puedo estresar, no puedo tener cambios de temperatura, me tengo que cuidar, porque lo último que quiero es que me repita. Entonces eso hace como que me recuerde todos los días, yo soy primero, yo me tengo que cuidar, me tengo que levantarme. Yo no me ponía, si yo me ponía bloqueador era mucho en la cara. No me ponía nada. Y además yo fui privilegiada porque a mí nunca me dio acné. Entonces yo llegaba a las producciones y me decían como, Lau, ¿tú cómo te cuidas la piel? Y yo, no, no me hacía nada, no me hacía nada. Hasta con la parálisis. Y hoy me llamo Laura Cremitas. Yo me levanto, o sea, todo. Y es maravilloso, es un momento para mí. Pero en definitiva la ciencia es nefasta. La ciencia no tiene porcentaje favorable para ti. La ciencia no tiene absolutamente nada a tu favor. Y yo realmente, como te digo, cuando me levanté un día a los 3 meses, me miré nuevamente en el mismo espejo de mi casa y le dije a Dios, no voy a luchar más contigo, sé que esto lo tengo que entender, no soy Sor Teresa de Calcuta para decirte hoy, te agradezco por este favor que me estás mandando porque realmente estoy emberracada contigo, pero lo acepto y sé que esta es la realidad que tengo que vivir, asumo mi responsabilidad, haz tu parte. Yo me levantaré todos los días a saber que me tengo que recuperar y enséñame. Y en ese proceso de levantarme todos los días fue cada vez más maravilloso y ahí sale como esa idea de mi parámetro es la fe porque yo no tenía otra alternativa, o sea, yo no me podía agarrar, yo no me si yo me levantaba pensando en las estadísticas, me iba a hundir por completo. Entonces ahí fue Pero como, yo creo que pues, ahí está no, el o sea, título dime qué de más. lo que quieras escribir, hacer. Mi parámetro es la fe. Yo creo que tienes una historia muy bonita y que
que contar. Lau, dijiste algo Hay una que, historia que muy... me quedó, me dijiste, me miraba y no me reconocía. Ahora cuando te miras al espejo, ¿a quién ves? Uy, no, ahora, no, pues el mundo me queda chiquito. O sea, realmente ahora es como, pucha, claro, hay días difíciles, hay semanas duras, pero, pero ahora me veo y agradezco. Es que si tú supieras lo que significa verte al espejo y lograr pestañear y sentir esa felicidad, seguramente tú o una persona que no haya tenido parálisis facial no puede sentirlo, es como es normal, o sea, pestañeas. Yo cuando logré recuperar la fuerza ocular, que es como lo que te permite apretar el ojo, que fue lo que más me demoró a hacer, yo parecía una luz intermitente en la casa, o sea, yo todos los días me levantaba con el tema de la parálisis a apretar y esto no hacía fuerza. Yo decía, pucha, esa sensación es que si la haces es deliciosa, o sea, apretar los ojos es delicioso. Yo duré un año sin poder hacerlo. Cuando finalmente un día me levanté y fue como, grité por toda la casa, ¡ya! Y eso no se me olvida y cuando me levanto aburrida, ay, pucha, me cierro los ojos y digo, pucha, pero es que hubo un día en que no podía apretar los ojos. Y hubo un día en que me levanté y no me podía reír, que me reía así de lado como el doctor Cosa era. Y ya eso hace que yo tenga una ventaja para cuando me mira al espejo y es que me miro con agradecimiento. Y fuera de eso quedé sin secuelas. Entonces es como, Dios mío, gracias. Gracias porque así no tengo cómo pagarle, no tengo cómo pagarle que me haya dado la bendición de la recuperación porque además recibo diariamente cualquier cantidad de mensajes de Lau, estoy pasando por mi quinta parálisis facial, Lau, estoy en embarazo, Lau, acabo de tener una bebé y tiene parálisis facial, Lau, mi papá está sumido en la depresión porque lleva un año con parálisis facial, dos, tres, o sea, son historias realmente muy difíciles. Y cuando yo cuento mi testimonio y le digo a la gente, ánimo, haz esto, mira, vete para acá o haz esto en la casa, y me escribe la gente, Lau, llevaba 4 años con parálisis, la gente me decía que nada y he logrado ver avances. Y eso para mí es Lo como, estoy logrando. pucha, o sea, bien, sí, Hace es parte de ese negocio maravilloso. que hiciste con Antes, Dios. entonces, hace parte del negocio que hice con él, en definitiva. O sea, yo le prometí que no, o sea, que en todos los lugares que yo pudiera hablar de la parálisis facial y decirle a la gente, primero la prevención que es escúchate. Yo tuve dolores de cabeza 15 días antes y no les presté atención. Se me durmió la mitad de la lengua y pensé que me había quemado con un tinto. Tuve un tique en el ojo la noche antes y tuve dolor de oído. Si yo hubiera sabido que todos esos síntomas eran de parálisis 8 días antes, voy a la clínica, me ponen un medicamento y no me llega la parálisis a la cara, pero no tenía ni idea. Entonces, divulgar los síntomas, ya eso es una cosa. Mucha gente me dice, Lau, sentí el dolor en el oído, el tique en el ojo y me fui para la clínica, ya me pusieron medicamento y te prometo que no me voy a estresar más porque yo sé que es como la gente diciendo, puta, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y vivimos en un mundo donde la vertiginosidad del trabajo no te permite pensar en ti. Entonces la gente se levanta, coge el bus, lleva a los niños, se devuelve para la casa, llega a las 8 de la noche, hace tareas, se encuentra el esposo, se acuesta, vuelve y se levanta. Oh, pucha, regálate 5 minutos. Entonces la gente, no, es que no tengo tiempo. Y yo dije, es que yo también decía que no tengo tiempo, hasta que me llegó una parálisis facial y todo el día no tenía nada más que dedicarme a hacerme 8 terapias al día. Entonces, a lo chévere, bájale el estrés o a lo horrible, bájale el estrés y hazte 5 minutos de masaje en tu cara o dedícate un año a recuperarte. Entonces ya la gente Y hace tú como, creo que uy, también se pucha, da sí. uno cuenta de que, no era tan, Es de que uno como, no es tan importante como pensaba, ¿no? cero, uno no es sino egocéntrico. Yo ahí me di cuenta y dije, yo era una, o sea, yo que me jacto de decir que Dios, corazón, que la más humilde, era la más egocéntrica de este planeta Tierra. O sea, la pastelería se iba a morir sin mí, mi esposo sin mí no puede sobrevivir, mi hermana sin mí no puede ser una mujer. O sea, ¿qué me pasa? Estoy loca. A mí me dio una parálisis. Yo estuve un año sin siquiera tocar el celular de la empresa y la empresa vendió más que siempre. Y fue como, claro, era mi alma era la que tenía esa pastelería y no era el sueño de mis hermanas. Y bueno, funcionó también porque ellas sabían que era mi gran sueño y era como, pucha, vamos a trabajarle a eso para que Laura esté desestresada, porque yo, en medio de la parálisis, fue, pucha, había días que me levantaba pegada a las cámaras y, no están haciendo la torta bien, no salió esto, no sé. O sea, yo me empecé a comprometer con cosas que no podía. Yo nunca estudié pastelería y yo me comprometí a hacer tortas
de matrimonio porque yo tenía la capacidad de aprender viendo y iba y hacía y me salían las cosas. Pero entonces ahora delegarle a otro y bueno, pues, también, ¿no? Confía en que su equipo va a hacer su trabajo. Y encontré una pastelera buenísima, tan buena que yo tenía claro que ella se iba a ir. Y ella me renuncia y ahí yo digo, estoy grabando una serie en ese momento y digo, no puedo. Y el estrés esos 8 días, mientras ella me dice que se va, yo estoy grabando, tin, otra vez me dan dolor detrás del oído, me salta el ojo, y dije, ahí otra vez dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿vas a dejar que te dé otra parálisis? No. Y afortunadamente, así como tú dijiste, alguien, Dios, yo me arrodillé con lágrimas en los ojos y le dije, Dios mío, por favor, o sea, ayúdame. Y un amigo me dijo, le compro todo. Y se llevó todo, Ah. porque estaba abriendo un restaurante. Era su segundo restaurante. Se puede dedicar a eso. Lloré mis ojos abriendo ese local. Claramente, yo era como, ay, pucha, fue durísimo. Abre el local y váyanse todas las cosas, todo por lo que trabajé 5 años, lo que me costó conseguir todo eso, pero al final, otra vez lo mismo. Dios mío, tu propósito es otro. Tu propósito era que esta empresa vino a enseñarme, yo aprendí como un berraco, no vuelvo a abrir una cafetería como Juan y su esposa. No, ese trabajo es muy duro y yo me metí a hacer todo, pero aprendí mucho y ok, te entrego esta sensación y mi esposo vino, me abrazó, descansó, me ayudó, me dijo fresca, fue conmigo, abrió, entregó y nos fuimos a comernos un helado y fue como, ya, bueno, así toca. Y hubo días duros y de vez en cuando me levanto y digo, "Hoy voy a hacer una torta y pues madre, y hago la torta y la última que hice me quedó asquerosa, asquerosa me quedó, llevaba como un año sin hacer tortas y me reuní con unas amigas y me dijeron, Lau, extrañamos tu torta de zanahoria, era mi torta más vendida. Me quedó, no, yo he hecho tortas horribles y esa torta. Ok. Pero bueno, a otra vez tomé pin. Estacada Lego. Como, deje de decir que usted es la que hace la mejor torta de zanahoria. Pero bueno, no, todos son enseñanzas y aprendizajes. Y esto, historias para sentarnos a hablar mierda y de contarle a la gente y decirle, también se vale decir, no quiero más. Es que a uno solo le enseñan a decir, yo me levanto a luchar por mis sueños, yo me levanto a cerrar este sueño que hoy es una pesadilla para mí y también se vale. Punto. Cuando yo cerré, mira, la cantidad de mensajes que me llegaron a mí de yo quisiera hacer lo mismo, quiero tirar la toalla, pero mi no sé quiéncito no me deja o no tengo la facilidad o no. Nosotros somos privilegiados. O sea, lo que tú me dices, tuve el privilegio de decirle a mi esposa, cerremos y asumamos las deudas. Hay gente que Pero es no que yo tiene creo ese que ni siquiera es privilegio un privilegio, y es porque es que muy si lo, es difícil. que uno esto lo puede llevar a cualquier ámbito de la vida. Y muchas veces no entendemos que el amar también indica o incluye el soltar, ¿cierto? El dejar ir también es amar. Y si eso lo llevamos a una relación tóxica, estamos es ahí amarrados y no queremos soltar. Si lo podemos llevar a un trabajo que no disfrutamos o que en el que no somos valorados, también estamos ahí, no queremos soltar. El vivir muchas veces con unos padres que no nos valoran a nosotros como hijos, porque también sucede, tampoco queremos soltar y que, o sea, tenemos que estar También. ahí porque es que me dieron la vida. O sea, lo podemos ya llevar a cualquier ámbito de la vida, el soltar, o sea, el amar también implica dejar ir. Entonces, yo creo que es una invitación, pues, a que nos regalemos ese sí y le digamos no a los demás, porque yo creo que tampoco es verlo como, o sea, es un fracaso, sí, es una derrota, sí, pero pues yo creo que hace parte de la vida y en ese, de lo mismo que hablábamos ahora nos venden en las redes sociales que todo tiene que ser perfecto, todo es bonito, todo es la champaña, el yate, el avión, pero nadie muestra la mierda por la que tiene que pasar uno, la mierda que tiene que comer uno para poder llegar a donde está. Y cuando, o sea, cuando realmente para cumplir ese sueño te tienes que volver mierda Ya tú, dejó, sí, ahí ya dejó de tener total. sentido. O sea, ya se pierde el sentido de las cosas y cuando yo un día me tuve que levantar a ir a hacer 2 tortas y me fui llorando a hacerlas porque la pastelera no llegó, yo dije, esto ya no tiene sentido. No lo tiene, no, no es para lo que Dios lo creó, no tiene el funcionamiento, no, o sea, ya esto se tergiversó. Y ahí es cuando lo conecto con el inicio de la entrevista, cuando te dije, es aprender a entender cómo el camino ya no es aquí, o sea, ya no. Y entonces hay gente que te dice, pues pucha, hubo gente que me escribió, todos los días me sigo levantando y no me había preguntado que ya no quiero estar más aquí. No me había hecho la pregunta y gracias por tomar la decisión, porque es que por ser una figura pública, entonces yo tengo que cargar
con la responsabilidad que tengo que ser exitosísima y perfecta, cosa que es nada más alejado de la realidad que eso. Entonces eso también me acercó mucho con la gente que me sigue, porque fue como, uy, pucha, es real. No faltó la pregunta, ¿y te quebraste? Y mi esposo me decía, qué maravilla que tengas que decir que no te quebraste, ¿sabes? Yo, o sea, si yo me hubiera quebrado, no estaría mal, pero mi problema fue que era demasiado trabajo, yo no tenía tiempo para estar y todas las cafeterías, entonces, mira, el día que cerré las puertas de Walla Cakes, me llamó una cafetería a la cual llevaba trabajándole un año, la cafetería que tiene el premio al mejor café de Colombia. Y yo llevaba un año mandándoles muestras, escribiéndoles, diciéndoles quiero trabajar con ustedes, porque yo le decía a mi hermana y a mi esposo, donde ese café nos llame, nosotros ya, o sea, hacemos punto de equilibrio y ya, mejor dicho, no nos tenemos que preocupar por más nada. Cierro el 8 de julio y el 8 de julio a las de la tarde me escribe el gerente. Laura, probamos tus muestras, nos encantaría que hicieras parte de nuestra Ah, pero imagínate, empresa. a lo mejor esa Y ahí oportunidad te hubiera, yo creo que hasta cerrado ya la televisión y todo, porque te hubieras tenido que dedicar a eso al 200%. totalmente. Esa fue la gran pregunta. El gran detonante lo hizo el filósofo Francisco Rodríguez, que es mi padre, donde me llama un día, ese día la pastelera me llama y me dice, Lau, estoy enferma, no alcanzo a llegar, tenía una entrega grande y yo madrugo y me voy a hacer, y tenía un casting a la 1 de la tarde para un proyecto muy importante. Y a las 12:30 del día yo todavía estaba esperando que salieran unas tortas del horno. Y me llama mi papá, me dice, ¿qué hubo, mija? Mi papá habla así. Y yo, hola, papi, ¿qué hace? Y yo, no estoy aquí esperando que salgan unas tortas del horno. Y me dice, ¿y usted es que se está huevonando? ¿Usted no que tiene un casting a las 2 de la tarde? ¿Usted qué se haya metida? ¿Usted qué es lo que es? Pues pucha, yo salí de allá corriendo, saqué las tortas, las entregué, pero todo el carro hasta el canal me fui. ¿Usted qué es lo que es? ¿Usted qué es lo que es? ¿Usted qué es lo que es? Y dije, ¿yo qué hago acá? Sí, es un sueño, si lo hubiera podido sacar adelante, maravilloso, pero es el momento de soltar. Es el momento de soltar. Y mi psicólogo, con el que trabajo hace varios años ya, me dijo otra cosa muy sabia. Me dijo, Lau, las cosas son lo que son en el momento que deben ser. Y si hoy tú te niegas a hacer algo que tiene que pasar hoy, mañana igual va a pasar, pero con el doble de sufrimiento. Entonces tú eliges. Tú eliges, o sea, la vida te da la oportunidad de soltarlo. Ahora, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Y yo no, que yo me arrepienta. Bueno, y si te arrepientes, ¿ya no sabes cómo volver a montarla? Sí, entonces, ¿cuál es el problema? Salí, entregué eso y ya. Y dije, se ha cerrado un capítulo en mi vida, o sea, no más. Y duré mucho tiempo, por eso no volví a hacer tortas hasta hace poquito que volví a hacer una. Dije, esto lo quiero cerrar y sanarlo. Lo amo profundamente, hago unas Pero tortas y sabes que espectaculares, es pero bonito será otro el momento. dejar ir sabiendo que la dimos toda. Eso es lo más gratificante. O sea, que uno dijera, no, es que estoy Toda. cerrando porque dejé eso al 1%. Ah, eso vale huevo. Pero cuando tú lo entregaste todo, dijiste, o sea, igual se va uno, listo, perdimos dinero o cerramos por tiempo porque era una decisión entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Pero el saber que uno la entregó toda, yo creo que eso igual hay una satisfacción ahí infinita. Y es también una invitación para la gente, valga la redundancia, de que no los estamos invitando a que renuncien, sino a que la den toda. Y si después de darla toda se dan cuenta de que no era lo de ustedes, ahí sí partan con dolor, diría el ginecólogo. Ginecólogo. Yo hice un video que decía, se vale rendirse, pero uno solo se rinde hasta cuando la última gota salió. Yo cerré la que hice el 8 de julio y hasta ese día vendí tortas y me fui yo expresamente a entregarlas y tú no te imaginas la cantidad de tortas que vendí. Fue espectacular, vendí muchísimo ese día y adicional la cantidad de mensajes. Todo el que llegaba por una torta me decía, te felicito, eres muy valiente, has trabajado muy duro, nos has enseñado mucho. O sea, todo eso fue como, pucha, todo eso me dio como la fuerza para llorar con más ganas en la noche, pero con la satisfacción de decir, bien, lo hice bien. Y si yo mañana, Juan, quiero levantarme y abrir a Case, estoy segura que la gente igual me va a ir a comprar. Pero no es mi camino, yo soy actriz, Dios me dijo como, venga hermana, que es que usted se me está yendo para donde no es. Y hay otros proyectos con el tema de la pastelería que pueden hacerse desde otro ámbito, desde contar historias, de enseñar a la gente cómo emprender, desde escribir un libro que tengo como esa idea con las recetas, pero será como, se irá depurando con el tiempo, realmente. Pero hoy hace parte de uno de los capítulos más importantes de Qué mi vida, bonito. la Sabes pastelería, que el año definitivamente. pasado, si no estoy mal, estuve
conversando aquí también en Factor Esencial con Tulio Recomienda, y él me enseñó algo y me decía, yo soy graduado en fracasología. Y cuando él decía eso, yo decía, brutal, porque mucha gente ve esos fracasos, o sea, como derrotas, como lo decíamos al principio, y se quedan ahí en el barro y son las víctimas de por vida, pero otros hacen de ese mismo barro una obra de arte invaluable. Entonces, qué bonito poder poner todo esto al servicio de los demás, porque yo creo que aprendemos, solamente hay dos maneras de aprender, o por reflejo o por vivencia. Y poder contarle esto a la gente, poder decirle a la gente, oiga, si tiene algún dolor, como lo estás diciendo, detrás de la oreja, te empezó a parpadear un ojo, ese dolor de cabeza en la parte de atrás, no es normal, vaya y se hace revisar de un médico, de un doctor que no sabe qué es lo que esté pasando. Mucha gente simplemente espera a que pase y después reacciona y aprende porque le tocó vivirlo. Entonces, yo creo que gracias por poner eso al servicio de los demás, y es una invitación a la gente también para que sea un poquito más consciente de pararnos al espejo a, pues, a reconocernos, a amarnos, a darnos gracias. Hay una autora que yo no recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres y sobre todo en inglés, pero tiene un libro y ella me enseñó a todos los días darme un high five así frente al espejo. Y así soy yo con mi esposa, y tienes que darte tu high five porque uno saluda, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Hola hijo, hola papá, hola mamá, hola hermano, pero uno nunca se para al espejo, hola Juan, ¿cómo amaneciste? O sea, como hemos crecido, y yo desde que la leí a ella y la escuché, yo dije, pues, ¿por qué no? Y todos los días me levanto y me doy mi high five, y hoy va a ser el mejor día de mi vida. Así sea el peor día de mi vida, o sea, me estoy dando las gracias y me estoy saludando también, porque es que muchas veces no nos damos ese amor que requerimos y andamos esperando que nos lo den los demás, y como lo dijiste, eso viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Definitivamente. Y si se lo dan a los de afuera, súper rico, porque eso es reconfortante. Pero cuando tú aprendes a darte amor, el mundo cambia radicalmente porque tu manera de ver la vida es desde el agradecimiento de tu ser, yo creo. Y entonces, cuando tú estás agradecido contigo, cuando te levantas y dices, choque esas cinco, hermana, sales a conquistar tus objetivos, tus sueños y todo lo que queremos, lo banal, lo material, lo profesional, todo eso que nos enriquece para nuestro camino. Pero cuando uno sale sin ni siquiera mirarse al espejo, entonces uno se va a parar al frente, no sé, de una entrevista y es como, ¿cómo amaneció? Y uno en autopiloto automático. Excelente, gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar acá porque eres una grabadora y es muy fácil caer ahí, es muy fácil caer ahí. O sea, la grabadora y el piloto automático, y yo creo que después de la parálisis, sí, mi llamado es levantarme y mover la cara, reírme, decir como, uff, pucha, o sea, me levanté. Que es que a uno le dicen mucho, agradezca porque está vivo, No. y uno eso no lo siente. No, o sea, no le pasa ni por ninguna parte del cuerpo. A mí cuando me pasaron corriente y yo sentí corriente en la cara, juepucha, si a mí me dicen cómo se siente estar vivo, se siente sentir corrientazos en la cara. Juepucha, fue cuando dije, me hicieron un examen y me decían, si no te sientes la corriente, eso se murió. Y cuando sentí el primer corrientazo, dije, puta, esto está vivo. Vamos. Llevaba no podía mover nada, nada. Todavía no podía cerrar el ojo, todavía no podía nada. Que eso es muy importante de la parálisis y es hacerte un examen que se llama electromiografía, que es la que te dice en qué estado está tu nervio facial, que es un solo nervio que tiene cinco ramificaciones y entonces te ponen unas agujitas y eso no lo dicen los médicos. Y ahí con ese examen te das cuenta cómo está tu nervio y te dicen está muy lesionado pero se puede trabajar, está poco lesionado, Disculpa, está muerto ¿este examen definitivamente, se lo está puede practicar uno porque está bien, o solamente se lo hacen a las personas que han sufrido parálisis? no, solamente se lo hace. La electromiografía se puede hacer en todo el cuerpo porque es para determinar el estado de tus nervios. Entonces, dependiendo, no sé, de la rodilla, entonces hay que hacer una electromiografía para saber los nervios. Para la cara, igual también lo hace. Y es específico con la parálisis porque lo que pasa con la parálisis es que deja de funcionar el nervio facial. Entonces, necesitas entender cómo está tu nervio facial. Entre más rápido te lo hagas, mucho mejor. Pero sentir como eso es alivio, es saber, estoy vivo. Y eso hace que uno se levante distinto, que uno se levante como diciendo,
Lo que dices tú, así sea un día de mierda, pues yo me levanto con la actitud, me la como, hijo de madre, así sea. Y compro Sal salsa para de que tomate, si me quede, toca. no quede bajita de sal. Y sal para que quede tal cual. Nada, una última pregunta con la que nos despedimos Dígame. siempre es, ¿cuál sería tu factor esencial? Ese factor esencial es esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal. Pucha, qué pregunta tan difícil. Mi factor esencial es la mezcla entre fe y valentía, porque se necesita ser valiente, tener coraje para enfrentar los momentos duros y los bonitos, porque a veces yo he tenido la oportunidad de estar en escenarios con mucha gente aplaudiéndome y tener la valentía de saber que te tienes que, o sea, que tienes que agradecer esos aplausos, pero que te vas a bajar de ahí a ser un ser humano normal. ¿Sabes? Porque caer en eso de ese letargo ahí como etéreo, es como siempre recordar mi fe y mi valentía, porque mi fe me vuelve humana y mi valentía me hace atravesar lo que sea. Yo hoy siento que puedo atravesar lo que sea y aprendí que necesito estar rodeada de gente valiosa, valiosa emocionalmente. A mí mi esposo me sacó del barro, de donde estaba hundida, donde yo dije, o sea, realmente le dije, mírame Sí, cómo porque te estoy, o vas a sea, quedar vete aquí. y no vuelvas. Y, o sea, déjame que yo me la como sola, con sal y salsa de tomate. O sea, tú no tienes que estar aquí. Y estar rodeada, yo he sido de muy pocos amigos toda mi vida. O sea, en el colegio sí hice 3 amigas, fue mucho, que son las que conservo hoy. Y en la universidad estudié de noche, entonces también tuve muy pocos amigos. Y cuando tuve la parálisis, afortunadamente tenía esos poquitos, porque ellos me recordaron mi valentía. Entonces fue como, yo tengo fe, Dios estás aquí conmigo, así nos peleemos, pero soy valiente también de que sé que esto tiene que pasar en algún momento. Y es como el mensaje cada que una persona me escribe, estoy pasando por un momento difícil, no pretendo decirle a nadie, agradécelo porque esa es la forma en la que Dios te va a transformar, porque eso me parece terrible. A mí cuando la gente me decía como, ay, pero no importa, vas a pasar, pero cada verdad cachetearlos, era como, cállese que usted no sabe lo que yo estoy sintiendo. Pero me volvió empática en decirle a la gente, si quiere llorar, venga, yo lo abrazo, pero tenga claro que hay un Dios que lo está soportando en este dolor, en este fracaso, y que usted es valiente, así usted no se sienta valiente. Entonces, eso lo aprendí, eso lo tenemos todos. Fe en lo que sea, si no crees en Dios, no sé, si crees en las planticas de Anamú, o sea, bueno, cada quien con sus creencias, yo tampoco le digo a nadie, siento que Dios se da tantas mañas para que la gente crea que se transforma en lo que él quiera, y ahí está en la vida del mundo entero. Yo, es que él y yo, o sea, él no tiene otra cosa más que soportarme, porque yo creo que de su iglesia, como le digo yo soy una intensa, pero me ha dado muchas cosas y yo no puedo negarlo, o sea, lo siento presente en mi vida. Y ser una mujer valiente hoy hace parte de todas esas cosas que he vivido, porque yo no me consideraba eso. Yo me consideraba disciplinada, responsable, pero valiente en ningún caso, hasta cuando me Cuando, tocó cuando, decir, hijo de cuando pucha, hablas de Dios toca. desde la religión, o sea, eres cristiano. Yo soy católica. Yo soy católica, pero oro en iglesias cristianas, pero voy a misas, pero he ido a cultos. O sea, Siempre hago hablamos de o sea, Jesucristo como como que tal. hablo Amén. de Jesús, sí, yo no, de mucho tiempo como que decía, no, es esto, y después dije, es Dios en lo que quieras, y por eso te digo, el que cree en la planta, yo a veces digo, no, es que cree en la planta, y la gente como, pero ¿cómo va a hacer eso? Es que yo creo que Dios es tan poder, o sea, no sé, él para mí es como tan, como decía un padre al que yo iba, que lo sacaron de la iglesia a las viejitas porque el padre decía, es que Dios es una chimba, y yo decía, sí, Dios es una chimba, lo hicieron ir, porque era muy grosero. Y si Dios entendiera, y esa visión me la hizo entender mucho mi esposo, porque yo era muy arraigada como a la iglesia y después dije, no, es abierto, es un campo de amor tan inmenso que es Jesús ahí presente, transformando siempre.
y como te digo, no se trata de, ay, la iglesia aquí, la Biblia sobaquera, y no. O sea, Se es que no es trata la religión, de es sentirlo, la de esto. presencia como tal, es la La presencia, las relación. relaciones, es sentir que está ahí. Yo vivo igual y yo creo que cuando veo a mi hijo, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo va a negar? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo yo niego a Dios? Es como negar a mi hijo, es como negar a mi madre, a mi padre, a mi esposa. Yo creo que es innegable. Lau, sí, mencionaste que, o sea, tu familia, tu esposo, tus pocos amigos estuvieron ahí en esos momentos y van a estar ahí. ¿Qué les dirías para despedirnos ya? O sea, te doy este espacio para que les digas lo que nunca les has dicho. Si tu padre llega a escuchar esto, si tu esposo llega a escuchar esto, si tus hermanas, tu familia, o sea, Primero, gracias. El poder que tiene un familiar, un hermano, un papá, una mamá, un esposo al lado de una persona que está pasando por una crisis es inimaginable. Yo definitivamente no habría podido recuperarme sin mi mamá poniéndome ensaladas en la cara. Mira, mi mamá me ponía cebolla, ajo, todo lo que le decían que desinflamaba, yo era una ensalada en mi cara. Mi esposo se levantaba a hacerme masajes. Mi papá desde la distancia, porque no pudo estar acá durante mucho tiempo, me hacía una llamada sagradamente todos los días para decirme, bueno, vamos a hacer terapia. Entonces me hacía, haz así. Y eso no tiene, o sea, no, eso no lo paga nadie en el mundo. Que mi hermana menor llegara y me dijera, que mi hermana mayor y mi mamá todo el tiempo le decían, Ana, mucho cuidado con tratar mal a Laura, que ella está muy frágil. Ana abrió la puerta, hola Wazowski, y como, ¡juá, juá! O sea, mis amigos llamándome a decirme, una amiga mía que hace poco me decía, Lau, yo te veía vuelta mierda, pero yo te mandaba mensajes, gorda, ¿cómo has avanzado? ¿Cómo te has recuperado? A esa amiga, gracias por estar ahí. Yo, pucha, no tengo palabras, pero realmente son, ese es el gran significado del amor, del cuidado, de la protección, de la vida. Eso es por lo cual la vida tiene sentido. Ellos son el sentido de mi vida hoy. Ellos son el propósito más grande que Dios me ha podido dar. Es la familia que me acompaña, mm, y que, no, pues me tengo que quedar aquí, luego hablamos otro podcast. no, gracias. Yo- No, a todos se los he dicho, pero no, ellos son lo más importante. Y no, o sea, sonreír hoy, o sea, de verdad, tú no te alcanzas a imaginar lo que es para mí sonreír. O sea, yo de verdad, y mucha gente me dice, hace poco estuve en un evento y me dijeron como, uy, tú te ríes como de verdad, no te ríes como por protocolo. Y yo digo, pucha, sí, yo nunca me río como por protocolo, o sea, yo me río y siento que mi risa carga es ese honor a decirle a Dios, esta sonrisa te pertenece. Y todos los días se lo digo, esta sonrisa te pertenece a ti y le pertenece a todas las personas que me acompañaron en este proceso, a las que me vieron llorar y a las que cuando sonreí y apreté los ojos me dijeron, nosotros sabíamos que lo ibas a lograr. Porque hay gente que te dice, nosotros sabemos, pero cuando el de al lado de verdad lo cree como contigo, ahí es cuando la fe se Se hace hace, se tangente. hace vida, se hace vivencia, se hace tangente. Entonces, nada, les entrego esta sonrisa que me ayudaron a recuperar y que espero conservarla y cuidarla como se Amén. la merece. Lau, gracias de todo corazón por haber aceptado esta invitación, por poner tu vida, tu historia al servicio de los demás, por regalarnos esa sonrisa. Que Dios te siga bendiciendo, que sigas sonriendo y haciendo feliz también a mucha gente. Yo creo que muchas de las personas que seguimos tus cuentas, que seguimos lo que haces y lo que eres, yo creo que más que lo que haces, yo creo que nos hace felices poder verte también sonreír y que hayas contado tu historia, porque para eso se requiere mucho coraje, sobre todo sabiendo lo que haces. Entonces, síguelo haciendo. Feliz de poder haber conversado contigo todo este rato, todo este episodio. Bueno, y ya, si tienes que editar esto, no tengas como tres.
No, no, plataforma para subir esto. Yo siempre les digo, esto no se me va inviten que yo hablo completo. mucho. Mentira, a toda la gente que nos vio en ACTV, muchísimas gracias por vernos en Claro Televisión y a los que nos están escuchando. Yo creo que conversaciones como estas, como dijimos al principio, hacen falta. No sabemos quién esté necesitando escuchar una conversación como esta. Esto no, pues ni siquiera es por nosotros. Antes de comenzar a grabar, hablábamos de que si esto genera dinero. No, esto no me genera dinero. Yo estoy aquí viajando, estoy en la habitación de un hotel. Mañana tengo que estar a las 6 de la mañana a 1 hora de distancia y estoy feliz pudiendo poner tu historia al servicio de los demás. Para mí eso vale más que cualquier otra cosa. O sea, Dios me bendice a mí por otros lados. Esto es lo que me gusta a mí, poderlo contar y que la gente vea a la persona, no al personaje, que entiendan de que es posible. O sea, muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos esas cadenas y esas ataduras que no nos permiten ser felices. Y no hablo de ser feliz, de estar sonriendo todo el día, no, hablo de estar plenos, de saber de que así todo se esté derrumbando afuera, por dentro estamos bien y cambiémosle la vida a alguien más que cree que el mundo todo está mal. No, el mundo está bien, el mundo es el mundo, los que estamos mal somos nosotros. Eso es factor esencial. Lau, gracias de todo corazón.